Bueno, muy bien, continuamos aquí en el aire de los 100.7. ¡Uy, Dios! Hace 2 años que estoy aquí y todavía me sale la otra frecuencia. Mira. ¡Ay, Dios mío! Es el tiempo, es el tiempo. ¿Sí? Sí. Bueno, con la doctora Virginia García Coco. Bien, estábamos charlando de estas... en realidad me quedó una pregunta a mí pendiente, doctora, y era... ¿en qué franja horaria? Mira, uy, qué mal que estoy yo, por Dios. Era humedad. Sí, la humedad, no, me preocupan muchas cosas. De edades es donde mayor cantidad de casos se presentan. Generalmente es en la premenopausia más o menos entre los 45 a los 55 años y después de la menopausia en los 65 años. Esas son las edades picos. Pero como dijimos hace un ratito, obviamente se presenta también en edades cada vez más frecuentes. Aquí nos preguntaba una oyente, ¿por qué las mamografías se hacen después de los 40 años? En realidad eso era por el tema de la edad que es más frecuente, pero ahora lo estamos haciendo en edades más jóvenes. Y lo principal es que porque los aparatos, las mamas tienen, el tejido glandular es muy denso, cuando los pacientes son jóvenes, entonces no se alcanza a ver en la mamografía. Pero con los aparatos nuevos, que son digitalizados, ya alcanzamos a ver muy bien, inclusive se puede hacer en pacientes de 20, de 25 años. Entonces con estos equipos nuevos se puede hacer ya en edades tempranas. Anoche usted hablaba incluso de otros métodos también para controlar o para al menos tener distinto apoyo en los diagnósticos. Aquí en la zona o en Córdoba, ¿contamos con eso, resonancia, ese tipo de equipamiento para hacer los exámenes a los pacientes? Sí, en Córdoba capital tenemos prácticamente en todos los centros de diagnóstico por imágenes todos los equipos necesarios, el mamógrafo, el ecógrafo mamario, la resonancia de mama. Bueno, entonces contamos son procedimientos que duran poco tiempo, prácticamente no producen ningún malestar, ninguna molestia, no son invasivos. Y bueno, con eso podemos determinar bien cómo estamos y de acuerdo a eso tomar la decisión, ya sea quirúrgica o no, dependiendo. ¿Estos estudios se complementan uno con otro o con uno ya es suficiente? No, generalmente se complementan uno con otros, depende de lo que uno ve en las imágenes. Si uno ve algo con características típicas relacionadas con la enfermedad, a lo mejor uno no requiere hacer otra cosa, pero si uno llega a tener una duda o lo que sea, se pueden hacer los otros estudios como para confirmar y ver qué vamos a hacer. Está bien. Una vez, supongamos, doctora, un caso donde se da todo el proceso, descubrimiento de la enfermedad, el tratamiento, la parte quirúrgica, y ¿en algún momento se da de alta al paciente? En realidad el alta, uno puede dar el alta como para que puedan empezar a trabajar, que tengan una vida normal, pero el alta médica lamentablemente es de por vida, porque uno tiene que controlarlo, porque si ese paciente ha tenido alguna enfermedad oncológica, evidentemente está genéticamente predispuesto a tener otra. Entonces los controles son de por vida, los primeros 2 años cada 3 meses, de los 2 a los 5 años cada 6 meses, y después de los 5 años una vez al año. Se hacen todos los estudios, se controla y obviamente que se le estimula a los pacientes a el autoexamen mamario y de acuerdo a eso ver si ellas notan algo, obviamente que se presentan con anterioridad en la consulta. Pero siempre, por lo menos una vez al año, de por vida, deben hacerse el control. Perfecto. También hablaban anoche de distintas terapias alternativas, si son válidas o no en este tipo de tratamientos. Usted, desde su óptica científica, ¿cómo lo ve? Y digamos, nosotros obviamente que hacemos medicina tradicional y hacemos lo que está científicamente demostrado y que tiene una base científica. Claro. Pero bueno, yo estoy de acuerdo en que todas las pacientes y todo el mundo puede hacer lo que esté a su alcance para sentirse mejor. Claro. Si a uno le hace bien tomar determinada medicación o ir a determinado lugar, bueno, mientras no interfiere con el tratamiento habitual, no hay ningún inconveniente, lo puede hacer tranquilamente. Doctora, ¿la aparición de nódulos significa cáncer? No necesariamente. Nódulo es un término que nosotros le damos a cualquier bultito que nosotros encontramos en cualquier parte del cuerpo. Y pueden ser nódulos benignos, nódulos malignos. Hay algunos nódulos como por ejemplo tumores malignos que son linfomas, que no son cáncer y andan muy bien con los tratamientos. Entonces, bueno, lo que sí, si vemos un nódulo que está creciendo, que aumenta de tamaño, y bueno, hay que consultar
porque si uno consulta inmediatamente, probablemente solucionemos el problema rápidamente. Perfecto. Estaba pensando justamente, mientras estabas hablando de esto, ¿no? Y usted decía el tumor benigno y el maligno. ¿Cómo puede, o sea, cuáles son las características que representa cada uno de estos tumores? Y generalmente los tumores benignos son de muy lento crecimiento, no invaden los tejidos vecinos y no tienen la capacidad de dar metástasis, o sea, no liberan células que van hacia otros órganos y las afectan. En cambio, los tumores malignos pierden la capacidad de autolimitarse, entonces crecen en forma indiscriminada, van afectando estructuras vecinas y tienen la capacidad de liberar células que viajan por diferentes vías y hacen como niditos en otras partes del cuerpo, que son lo que nosotros llamamos técnicamente metástasis. Y bueno, eso obviamente que cuando se asienta en otros órganos van reemplazando el tejido normal de ese órgano y comenzando a alterar la función normal. Es por eso que después traen todo el resto de los problemas, ¿no? ¿La vía que utiliza la sanguínea, por ejemplo, puede ser para trasladarse esa célula? Y tenemos 3 vías de diseminación. Está la vía sanguínea, la vía linfática a través de los ganglios linfáticos y también por contigüidad, o sea, por estar en contacto. El tumor, por ejemplo, con la pared de determinado órgano, puede ser el hígado, puede ser el estómago, cualquier otro órgano que esté próximo, digamos. Es cierto, doctora, que siempre el ser humano tiene células cancerígenas. No, en realidad lo que uno tiene es un mecanismo de adaptación y tenemos diferentes sistemas a nivel de la célula que van formándose como cascadas químicas que le llamamos nosotros, donde una determinada sustancia produce un desencadenamiento de situaciones a nivel celular. Y toda célula cumple un ciclo vital, nace, crece, se reproduce y se muere. Lo que pasa es que por determinada alteración genética esa célula pierde la capacidad de morirse y empieza a crecer en forma discriminada. Todo paciente todo ser humano tiene la posibilidad de tener una enfermedad oncológica. Entonces, lo que nosotros sugerimos es controles, porque es imposible poder decir vos vas a tener, vos no vas a tener. Hay unos estudios ahora que se están haciendo genéticos, sobre todo a nivel en Buenos Aires, donde uno puede ver si genéticamente está predispuesto. Pero supongamos que nosotros sepamos que genéticamente estamos predispuestos, no podemos hacer nada preventivo. Uno no puede hacer, por ejemplo, quimioterapia preventiva, salvo en algunos casos en particular, pero no podemos hacerle a una persona que no ha tenido una enfermedad oncológica quimioterapia para prevenir algo que no sabemos si va a ocurrir. ¿Por qué? Porque esto es multifactorial. ¿Qué quiere decir? Tenemos la alteración genética, pero tenemos millones de factores alrededor que influyen en el desencadenamiento de esto. O sea, tener una predisposición genética no implica que va a desarrollar la enfermedad en algún momento. Por supuesto. Si no se suman estos factores externos o estos otros factores, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. ¿Cómo ve usted, doctora, esto de que en los, por ejemplo, en los paquetes de cigarrillo aparezcan hoy fotos de personas que han sufrido enfermedades ocasionadas justamente por el abuso del tabaco? Y yo creo que eso es una forma de concientizar y es como un aviso de tratar de ver, de que cada vez que uno va a comprar un atado de cigarrillos sepa que el fumar obviamente es perjudicial para la salud. Pero bueno, la decisión está siempre en uno, ¿no? De sacar esos factores de riesgo del medio y bueno, y llevar una vida sana. Yo estoy de acuerdo en todas las campañas que sean posibles y en que cada persona sea responsable de sus propias decisiones. Me parece que eso es fundamental. Doctora, para ir cerrando ya, porque no le queremos robar más tiempo, sabemos que se tiene que volver a Córdoba. Uno de los, el factor principal, digamos, de prevención que usted mencionaba es justamente el autoexamen, ¿sí? ¿Qué otro recaudo tiene que tomar puntualmente la mujer, ¿no? O todos? Porque hablamos justamente que el hombre también puede sufrir. Por supuesto. Vamos por parte, dijo Jack. ¿Cómo es el tema con el hombre? ¿Qué tiene que hacer el hombre para darse cuenta de que está sufriendo esto? Bueno, el hombre puede padecer cualquier otra enfermedad, también los tumores de mama, pero bueno, generalmente en el hombre es más frecuente los tumores de colon y próstata y pulmón. Sí. También se les sugiere un control. Generalmente los hombres con enfermedades de próstata después de los 50 años deben ir al urólogo, deben hacerse un tacto rectal y deben hacerse un antígeno prostático. Y con respecto a las enfermedades del colon, cualquier cosa que uno note extraña, ya sea cambios en el hábito intestinal o pérdida de sangre en la materia fecal
o bueno, constipación continua. Bueno, se sugiere obviamente la consulta inmediata con un gastroenterólogo, quien le va a solicitar los estudios necesarios, o que se sientan muy cansados, por ejemplo, porque muchas veces tenemos un síndrome anémico, claro. Nos sentimos débiles y es por una pérdida pequeñita de sangre que a lo mejor con un examen simple de la materia fecal uno puede hacer el diagnóstico, ¿no? Perfecto. Y con respecto a una vez que, por ejemplo, una persona, hablamos del cáncer de mama, en este caso una mujer, supera esta instancia, ¿puede llevar una vida normal? Completamente normal, inclusive mientras está haciendo el tratamiento. El malestar que produce la quimioterapia dura unos días, pero no es un malestar permanente. Claro. Generalmente la quimioterapia se hace un día cada 21 días, que toda la gente tiene la idea de que se hace en forma permanente y no es así. Dura aproximadamente entre 1 a 3 horitas y después el paciente puede ir a su casa, puede trabajar si lo desea, puede salir, puede ir a comer, puede hacer una vida completamente normal. Perfecto, doctora. Y ahora sí, para el cierre, ¿qué recomendaciones da usted aparte de esto del autoexamen? ¿Cómo tiene que ser la calidad de vida de las personas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuidar la obesidad? ¿Cuidar las dietas? ¿El ejercicio? ¿Qué tenemos que hacer? Sí, yo creo que todo se basa en un cambio de mentalidad y de llevar una vida lo más sana posible. No hay que olvidarse que hay que hacer por lo menos un plan de dieta y ejercicios, tomar mucho líquido, que eso es principalmente lo fundamental, por lo menos 3 litros de agua por día, comida sana. Uno no va a negar a un paciente que coma, qué sé yo, una hamburguesa, por ejemplo, pero bueno, puede ser de vez en cuando. Claro, que no sea la base de la dieta. Claro, que no sea la base de la dieta. Pero por lo demás, si uno camina 3 o 4 veces por semana, si uno toma mucho líquido y si uno come relativamente sano, y yo creo que con eso ya cambiamos gran parte de las chances de enfermarnos, ¿no? Jorge. Sí, ¿qué porcentajes de hombres presentan justamente este tipo de anomalías, llamémosle? ¿El cáncer de mama? Sí. Exactamente. Y en los hombres es muy poco frecuente, pero los hay. Es más o menos uno cada 100.000 mujeres presenta esta patología. Y se tratan exactamente iguales que las pacientes mujeres. Reciben los mismos tratamientos, inclusive se hacen estudios para ver si esos tumores han crecido por estimulación hormonal, y se hacen también tratamientos antihormonas para los hombres, ¿no? Para este tipo de patología. ¿Cómo se da cuenta uno como hombre si tiene este tipo de patologías? Y generalmente en el hombre es mucho más fácil de detectarlo porque al no tener mucho tejido glandular, uno nota la tumoración rápidamente, el nodulito rápidamente. Entonces los hombres cuando generalmente se bañan, y bueno, lo notan con más facilidad que la mujer, que a lo mejor tiene que palpar, apretar. Para el hombre es más fácil. A eso me refería, sí, ¿no? Sí, mucho más fácil. Y generalmente se presenta cerca de la areola o no tiene nada que ver, o sea, es en el pecho pura y exclusivamente. Sí, nosotros dividimos a la mama en 4 cuadrantes. Generalmente el lugar más frecuente de presentación, tanto en hombres como en mujeres, en el cuadrante súpero externo. O sea, la parte de arriba de la mama hacia el lado de afuera. Hacia el lado de afuera. Perfecto, doctora, una última pregunta nos hacen aquí por internet, nos están escuchando en todos lados, le digo, desde Buenos Aires le preguntan si, si con la mamografía es suficiente o recomiendan la ecografía mamaria cuando ya se detectó algo en el primer estudio. Y generalmente nosotros la acompañamos de la ecografía mamaria, porque por ahí muchas veces la mamografía, si bien nos da muchos signos de alarma, nos plantea algunas dudas y bueno, otro método complementario tan simple como la ecografía puede ser la diferencia entre una cirugía o no, ¿no? Perfecto. Bueno, por mi parte, nada más la vamos a liberar a la doctora, pues la están esperando acá afuera, la familia. Doctora, sinceramente muchísimas gracias por haberse acercado aquí a nuestra localidad, por la charla tan clara e ilustrativa que tuvo ayer con la gente, sinceramente nos pareció excelente y sin lugar a dudas, yo creo que toda la gente se ha ido convencida de que no hay que tenerle miedo. Eso es lo fundamental. No hay que tenerle miedo. Así que le agradezco profundamente, sinceramente, y bueno, haberse acercado aquí por los estudios. Sabíamos que se iba a ir a las 9 y se quedó un ratito más para quedarse aquí en la radio. Así que muchísimas gracias y le deseamos un feliz retorno a Córdoba. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y muy linda la familia. Muchas gracias. Feliz Día de la Madre. Feliz Día de la Madre mañana. ¿Sí? Bueno, igualmente a todas las mamás. Bueno, muy bien. Vamos a una pausa musical y ya volvemos aquí en la 100.7. No te vayas, quédate por allí que venimos con todo el repaso de lo que ha ocurrido durante la semana, que tenemos mucha tela por cortar. Vamos a la música.